Señor. Gloria a Dios para siempre. Iniciamos con esta enseñanza, este nuevo ciclo de discipulado. Yo le llamaría un discipulado avanzado por el tipo de temas que vamos a estar mirando. Y el tema inicial, el primer tema que vamos a tratar, le hemos puesto un título: el gran recurso espiritual. Vamos a hablar de un recurso que Dios nos ha dejado. Es maravilloso, es grandioso. Cualquier cosa que podamos aprender de este recurso será útil en nuestra vida diaria. Y el recurso tiene que ver con la oración. Y cuando hablamos de oración, hablamos entonces de una relación con Dios. Porque una persona no puede orar a Dios si no tiene antes una relación con Él. Y para tener una relación con Dios, la palabra nos explica cuáles son las condiciones que un ser humano tiene que tener satisfechas para que entonces se dé en esa vida el derecho de poder hablarle a Dios. Dios ha dejado a su pueblo normas establecidas en la palabra y nos ha dejado también instrucciones para que nosotros podamos avanzar en cualquier área que Él diga que tenemos que hacer algo. Entonces, voy a comenzar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 66, los versículos 1 y 2. Porque primero, para uno poder aceptar que hay un recurso espiritual grandioso, poderosísimo, tenemos también que comprender quién es que lo ha dado y por qué lo da. Hay personas que están buscando de Dios, pero por lugares y de maneras que Él no aprueba, que Él rechaza, y Dios tiene sus maneras establecidas en la palabra, en las cuales nosotros podemos acercarnos a Él y utilizar entonces ese gran recurso. Isaías 66, verso 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios aquí primero nos muestra quién Él es. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él ha dicho que Él ha hecho todas las cosas. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas llegaron a existir. No existe nada que Dios no haya hecho. Todo lo diseñó Él. La creación entera Él la sostiene con su poder. Y el hecho de nosotros poder acercarnos a Él, al que domina en todo el universo, al que tiene un poder ilimitado y eterno, que nosotros, seres humanos que vivimos en la tierra llenos de limitaciones, podamos tener acceso a Él, al gran y soberano Dios del universo, eso es maravilloso. Dios primero muestra quién Él es, para que no se nos olvide a quién vamos a hablarle. Y segundo, nos dice algunas condiciones aquí para Él poder aceptar que alguien venga a su presencia. Él dice, miraré, no dice al rico o al poderoso en la tierra, al que se cree mucho, sino al pobre, dice, y humilde de espíritu. Una persona que sea humilde, Dios le mira. Y esta pobreza no es pobreza de riqueza material, es hablando pobreza espiritual, que se considera muy necesitado de Dios, que se considera que no tiene nada fuera de Dios, que se considera que Dios es la plenitud de todo lo que pueda necesitar o tener,
que solo depende de Dios. Esa persona es pobre en espíritu y esa persona es humilde. Se humilla delante de Dios, sabiendo que no tiene derecho a nada y solamente viene a pedirle al que lo tiene todo que, según su misericordia, no porque lo merece, aquí estoy, Dios. Dios dice, una persona se acerca a Él así y Él le mira. Miraré, dice, a esa persona. Y una persona así tiembla ante su palabra. Temblar ante su palabra significa la respeta, la tiene en alta estima. Es una persona que aprecia su palabra, que no es negligente en buscar conocerla y aplicarla. Y Dios conoce cada corazón. Si nosotros lográramos ver que en estos dos versículos hay tantos requisitos, pero que se pueden lograr cumplir. Dios así lo ha dispuesto. Él dice, le voy a mirar a esa persona. Entonces, lo primero que debemos hacer es, para poder tener acceso a este gran recurso espiritual que Dios nos ha dejado, es conocer quién es Dios, qué espera Él de nosotros, cómo nos presentemos, cómo seamos, y también que nosotros podamos ser respetuosos delante de su presencia. Cuando venimos delante de Dios, recuerde, venimos delante del Ser Supremo en el universo. Nos acercamos a Él, que nos da, por una razón que luego vamos a analizar, nos da el derecho, el privilegio de poder estar en su presencia. Pero no se nos olvide a quién es que le hablamos. Si tú le vas a hablar a una persona muy importante y estás descuidada y teniendo atención de otras cosas, lo más probable es que esa persona muy importante dice, ¿qué le pasa a este? Me está haciendo perder mi tiempo y te rechaza. Si tú vas a hablar con alguien muy importante, tú te enfocas en esa persona. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que le vas a decir o lo que te tienen que decir y tú no quieres ser sacado de esa presencia. Cuanto más a Dios. Hay algo que impide que una persona pueda ser oída por Dios, escuchada por Dios. En el mismo libro de Isaías, capítulo 59, nos dice, versos 1 y 2 también. Dice así, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Allí Dios nos decía que Él mirará a la persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra, y aquí dice que Él no mira a la persona, como dice aquí, dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No le ve, no le atiende. No es aceptada esa persona delante de Dios. Personas que tienen pecados, ofensas delante de Él. Personas que están viviendo de manera desordenada, que dicen que le conocen pero no le respetan. Dicen que le aman pero no tienen temor de Él. Personas que viven en una contradicción diaria, dicen creer en algo y sus vidas proyectan lo contrario. Dios dice esa persona no tiene acceso. Puede decir que sí, que Dios te da el permiso, no lo tienes, porque hay algo que impide que Dios te escuche. Y es importante conocer esto porque el recurso es, repito, poderosísimo, pero depende del ser humano. Tiene limitaciones. De acuerdo en la condición que el ser humano se quiera presentar a Dios, si no lo hace de acuerdo a su estándar, a sus normas, a como Él dice, uno no puede ponerle a Dios condiciones. Dios pone las condiciones en que nos va a recibir. Entonces vamos a ver en la palabra qué cosas Dios dispone para que sepamos que nosotros debemos comprender y cómo debemos actuar. Y luego qué Dios va a hacer
cómo nos va a respaldar. Vayamos por favor al libro de los Salmos. En el Salmo 147, Salmo 147, el versículo 5, dice la palabra: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ese versículo. Grande es nuestro Señor, grandísimo. Nadie hay más grande y más poderoso que Él. Y dice que su entendimiento es infinito. No se puede medir el entendimiento de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová no le pidió orientación a nadie para poder hacer todo lo que Dios hizo. Dios lo sabe todo. Su conocimiento es infinito. Conoce aún lo que hay en el corazón de cada persona. Conoce aún lo que hay en la mente de cada persona. Conoce todas las cosas Dios. Y es poderosísimo. Entonces, a quien nosotros nos dirigimos es al ser más poderoso que existe. Una cosa es tú tratar de buscar ayuda, colaboración, un consejo, o que alguien te reciba en su oficina, en su despacho, y si lo hace te sientes agradado, dichoso. ¿Cuánto más que tú tengas alguna situación y tú dices, no hay ser humano que pueda compararse a la persona que está dispuesta a ayudarme en esto? Y tú entras a ese lugar santo y glorioso y recibes atención. Eso es maravilloso. El ser más poderoso decide mirarte. ¿Qué tienes que decirme? Y Él tiene todo el poder para resolver cualquier situación. Imagínate, ese es el gran privilegio. En el Salmo anterior, 146, verso 5, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bienaventurada esa persona que reconoce que su Dios es el que hizo el cielo y la tierra, y que en la tierra hay un pueblo que ha conocido a ese Dios, y es el pueblo de Jacob, de Israel, del cual vino Jesucristo como descendencia humana, siendo Dios. Cualquier persona que en la tierra dice, mi Dios es el Dios que adora el pueblo de Israel. Mi Dios es el Dios que formó al pueblo de Israel de una manera milagrosa, impresionante. Y ahí está la historia. Ese es mi Dios. Y aunque otros dicen que ellos hicieron el cielo y la tierra, son falsos. El único que hizo el cielo y la tierra y tiene todo el poder es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros declaramos firmemente que ese es nuestro Dios. Hay muchas naciones que dicen tener dioses. Nosotros nos identificamos con una sola nación en la tierra y es la nación de Israel. Entonces dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. ¿Qué más dice? Que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Ese es Dios. Él guarda verdad, Él es misericordioso, Él es poderoso para ayudar a cualquier persona que se acerque a Él correctamente.
Él es sensible a las necesidades de los seres humanos. Ahí está una lista de algunas de las cosas en las cuales Él interviene a favor de algún ser humano que cumple con los requisitos que Él dice en su palabra, los cuales, dice, les va a escuchar a esa persona. Permita Dios que nosotros, al analizar estos versículos, podamos ir mirándonos hacia adentro, introspectivamente, y ver si estamos cumpliendo a cabalidad con lo que Dios dice que Él espera de nosotros. Aquí estamos mirando si de verdad creemos que Dios es el único Dios, que no hay más, y que Él fue el único que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, el mar y todas las cosas, que nadie le ayudó, no necesitó ayuda de nadie ni necesita ayuda de nadie para hacer algo. Él es todopoderoso y suficiente. Si nosotros lo creemos, si nosotros creemos que Él, dice aquí, Él liberta al que está cautivo de cualquier tipo de cautividad. Él sana al que está enfermo. Él provee al que está en necesidad. Él dice, levanta al que está caído, ama al que es justo. Él a los que son huérfanos sostiene, a los extranjeros los protege. Que tú puedas decir, sí, Dios me ha protegido, aún en tierra extraña. Y donde quiera que tú vayas, Dios dice, Dios te protege. Que tú puedas reconocer esto. Vaya por favor otro salmo, el Salmo 25 nos dice algo más. Salmo 25, en el versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para todo el mundo. Aquí dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Misericordia y verdad. Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad. Dios siempre va a mostrar misericordia a aquella persona que guarda su pacto, dice, y sus testimonios. Aquella persona que tiembla ante su palabra. Aquella persona que aprecia lo que está escrito y procura vivir de acuerdo a esa norma establecida por Dios. Dios dice aquí, todas las sendas serán de misericordia y verdad. Todo lo que encontrará. Dice que Dios va a enseñar a los pecadores su camino. En cualquier momento que una persona que está con temor de Dios cae, Dios le va a guiar al arrepentimiento. Y le producirá una tristeza de haber ofendido a Dios. Y le dolerá en su corazón tristeza que lleva al arrepentimiento, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere castigar a sus hijos, más bien quiere que se arrepientan de aquellas cosas cuando le fallan. Para que cuando sus hijos puedan venir ante Él, no haya ese obstáculo que hemos visto en Isaías 59, que se llama el pecado, que se vuelve un obstáculo, una división, que hace que Dios no mire a esa persona y no le escuche, aunque tiene todo el poder para salvar. Por causa de ese problema que se llama pecado, la vida de la persona se verá afectada. Y Dios no quiere que sea afectada nunca, por eso nos enseña el camino, nos dice cómo debemos hacer. Dice el versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Aquí vemos que Dios es perdonador. Por amor de su nombre, porque Él es bueno, porque su nombre es amor. Dice, Dios es amor. Y Él es perdonador, misericordioso, se compadece. Sabe que somos polvo, dice la palabra, y se compadece de nosotros. Se compadece, nos manda una instrucción que nos hace ver la falla, nos guía al arrepentimiento y luego nos perdona
para establecer una condición correcta con Él. Dice más, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Tener temor de Dios. Debemos aprender a tener temor de Dios. Y una de las enseñanzas en este discipulado se va a concentrar en el temor de Dios. ¿Qué significa y cómo lo podemos lograr? Pero dice que el que tiene temor de Dios, Dios le va a enseñar el camino que ha de escoger. La vida está llena de decisiones. Y hay muchas cosas que aparentan ser buenas, apropiadas, correctas, aun que Dios las aprueba y no son correctas. Dios no las aprueba, no son apropiadas. Es un engaño lo que hay por delante. ¿Cómo una persona va a entender por dónde ir? La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él te va a enseñar dónde debes ir. Y escucharás, como dice la palabra, una voz que te dice, ve a la derecha o ve a la izquierda o sigue adelante. Dios te va a dirigir. No sabes cómo, pero sabrás que no te está yendo mal porque algo sucede. Si estás empujando algo y ves que no está progresando, tú podrás decir, o el enemigo está resistiendo o Dios cerró eso. Entonces vas a buscar sabiduría de Dios, dirección divina antes de seguir adelante. Dios, ¿eres tú o es el enemigo? Tengo que dejar de presionar aquí porque tú cerraste o tengo que hacer fuerza porque el enemigo se está oponiendo. Solo Dios puede decirnos cuál es lo correcto. Pero aquí dice que Dios va a enseñar el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar. Da a entender, Dios te va a rodear de su favor. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque tienes temor de Dios. No solo eso, tu descendencia será dichosa. Dice, su descendencia heredará la tierra. Será dichosa tu descendencia, vendrá con bendición y seguirá en esa bendición. Pero hay algo que también nos dice este salmo, el verso siguiente. Y sería como otro enfoque en esta enseñanza de esta noche. Porque aquí vemos Dios, el grandioso, el todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que existe, nos muestra de qué manera Él puede recibir a una persona, nos muestra qué cosas pueden impedir que esa persona sea recibida, nos dice lo bueno que es, lo misericordioso que es. Estoy repitiendo lo que hemos leído, pero ahora veamos algo que es necesario. Dios no solamente dispone audiencia a nosotros, sino que Dios quiere algo más profundo. Dios busca tener comunión con los seres humanos. Por eso dice aquí el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima. Hay personas que son amigos y hay personas que son buenos amigos y hay personas que son más que hermanos. Los que son más que hermanos, hay una comunión íntima allí. Los que son solo amigos, decimos conocidos, uno conoce mucha gente, pero amigos son muy pocos, amigos verdaderos que tú puedes contar con ellos. Bueno, Dios dice, ese tipo de comunión es que Él quiere tener con las personas. Pero Él nos explica con quién las tiene esa comunión. Dice, con los que le temen. Es tan importante el temor de Dios. Es tan importante, porque vas a tener esa comunión con Dios. Una comunión que te permitirá conocer cosas que proceden de Dios, por revelación. El Espíritu, que más adelante vamos a ver, te va a guiar, pero Dios quiere tener comunión con nosotros. Imagínate que el Dios del universo te ha creado,
y quiere que tú tengas comunión con Él, que le hables con tal nivel de confianza como tu mejor amigo te habla o tú le hablas a tu mejor amigo. Veamos por favor en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 3, ¿qué nos dice Jesús? Lo que le dijo a sus discípulos cuando los llamó. Marcos 3, versículo 13. Tenemos aquí a Jesús en la tierra cuando iba ya a comenzar su ministerio, recordando que Jesús es Dios mismo caminando en la tierra. La Biblia dice que Jesús es el Verbo de Dios y todo lo que existe fue hecho por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan 1, 1 y 2. Entonces Jesús está caminando en la tierra y Él dice esto: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Paremos allí. Estableció a 12 y explica cuáles son las cosas que va a hacer con esos 12. ¿Cuál es la primera? Que estén con Él. ¿Qué significa que estén con Él? Que tengan comunión con Él, que puedan hablar de manera íntima, que se puedan conocer, que pueda conocer qué hay en el corazón de Cristo, que le puedan hacer preguntas y Él le va a contestar, que vean con sus ojos el poder de Jesús, que se vea cómo Él se manifiesta a ellos, que conozcan que Él es Dios. Pero para poder conocerlo, escucharlo, la condición es que estén con Él. Y si esa es la condición principal, déjeme decirle, necesariamente es donde está la guerra espiritual más tenaz, más dura, más fuerte. Hay tantas cosas que el enemigo lanza a un ser humano que quiere vivir con el temor de Dios y en comunión con Dios, tantas cosas que le lanza por su camino tratando de desviarle, de hacerle resbalar, tratando de que se distraiga, de que busque otras cosas aparte de las de Dios, que se aparte del camino del Señor. Y el Señor Jesús va caminando, visitando ciudades, pueblos, aldeas, y Él no está esperando al que dice, oh, me dijeron que de aquel lado hay algo bueno, espérame maestro que tengo que ver. No. De hecho Jesús, hubo alguien una vez que le dijo, Señor, te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi padre. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren sus muertos. Tú ven y sígueme. No hay tiempo que perder. Jesús no espera. Entonces, si una persona no está siguiéndole, no está en comunión con Él, va a perder mucho. Porque Jesús está caminando por un lugar y esa persona está creyendo que está haciendo lo correcto, pero no está con Él. Lo primero es para que estén con Él. Segundo, viene ahora, los envía a predicar, los envía a sanar y los envía a echar fuera demonios. Les da autoridad. Una persona que está en comunión con Jesús tiene autoridad. Esa persona, porque tiene comunión con Jesús, conoce qué quiere Jesús que sea hecho. Recuerde, una persona que está en autoridad no puede abusar de su autoridad delegada. Porque si abusa de su autoridad que le han delegado, lo más probable es que quien se la delegó se la va a quitar. ¿Sí o no? Hay alguien, un manager, que está abusando de los empleados porque es el jefe. Si el dueño es misericordioso, es recto, es justo,
lo más probable es que no va a estar de acuerdo con la injusticia del manager y le va a quitar la autoridad. Y así en cada área de la vida. Jesús nos da autoridad para que la usemos correctamente. Y para usarla correctamente, tenemos que saber qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los medios de los cuales disponemos, de qué manera el Señor dice que desea que sea hecho, el tiempo preciso. En otras palabras, necesitamos una descripción detallada de lo que Dios quiere que hagamos para obedecerla puntualmente, y entonces el Señor va a respaldar la autoridad por causa de nuestra obediencia y porque temblamos ante su palabra y porque andamos humillados delante de Él y porque reconocemos el gran privilegio que Dios nos da de permitirnos acercarnos a Él. Y esa persona va a disfrutar de esa autoridad en la tierra para hacer la obra de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, aquí Jesús le dio esta autoridad a los que llamó a seguirle para luego enviarlos a trabajar en la tierra para el reino. ¿Y será que solamente fue a él? ¿Fue a ellos? Mire cómo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Acompáñenme allí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ese versículo está diciendo que muchas personas en la tierra han sido santificadas en Cristo. Santificadas en Cristo. La palabra santificar significa separar, poner aparte con un objetivo santo. Para Dios, apartados para Dios. Santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Llamados a guardar esa santidad. La Biblia habla de que Dios separa instrumentos, los cuales declara santos, y esos instrumentos no pueden ser usados para cosas viles, son santos para Dios. En el templo no podían tomar instrumentos para ir a la casa y hacer lo que querían hacer con esos instrumentos. No, están separados para Dios. Los instrumentos no caminaban solos, pero el ser humano sí camina solo, sí tiene voluntad. Dios entonces espera y exige de los seres humanos que han sido santificados en Cristo que mantengan esa santidad. Son llamados a ser santos. Con todos aquellos en cualquier lugar que invocan el nombre de Cristo. Y dice el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Y a aquellos que han sido santificados en Cristo, Dios les ha llamado a tener comunión con Cristo. Otra vez, no fue solo a los apóstoles, sino ahora a todos aquellos que son llamados en Cristo a ser santos. Y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos todos los creyentes verdaderos que hemos recibido la gracia de Dios, que veremos más adelante qué dice la palabra que debe hacer una persona. Todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y Dios ha mostrado su favor y su misericordia, no solamente nos ha perdonado, nos ha santificado, sino que nos ha dicho
Cristo quiere ahora tener comunión íntima contigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. La comunión íntima con Cristo es a todos aquellos que son parte de su cuerpo y Él es la cabeza que manda, que ordena, que dirige. Y el cuerpo es obediente, tiene comunión íntima, le dice las cosas como son, le guía por el camino correcto, muestra favor y misericordia a esa vida. Cristo Jesús. Entonces, Cristo, dice la Biblia, quiere tener comunión íntima contigo, porque así Dios en su fidelidad lo ha dispuesto. ¿Será que nosotros podemos captar la profundidad de esa declaración? Que el Rey del universo quiere tener comunión íntima contigo y conmigo, el dueño de todo. Íntima, no solamente hoy, yo le conozco, claro, Él, no. Estamos unidos. Eso quiere Dios. ¿Qué significa tener comunión íntima con Cristo? Mire cómo nos dice Pablo en el segundo libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo final, capítulo 13, versículo 14. Nos dice, y es lo que llamamos la bendición sacerdotal, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo y ahora nos dice que esa comunión es por medio del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Toda persona que está en los caminos del Señor correctamente, esa persona tiene al Espíritu Santo. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5 dice, por el Espíritu Santo que nos es dado. Y como tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo, y al tener comunión con el Espíritu Santo, estamos teniendo comunión con el Hijo, y tenemos comunión con el Padre, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Es que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, tres personas diferentes, pero en una perfecta unidad. Entonces, Dios es fiel, que nos ha permitido tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene un apellido, Santo, donde los que han sido santificados en Cristo por el Espíritu Santo tienen que mantener esa santidad para no ofender al Espíritu Santo. Y cuando esa persona vive con el temor de Dios, no le quiere ofender, no quiere contristar al Espíritu Santo, esa persona vive pendiente de que el Espíritu Santo le muestra, es sensible a la voz del Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios y que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios, tienen comunión con el Espíritu Santo, una comunión íntima, profunda, que la Biblia dice que el Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón de Dios, los revela a aquellos que tienen comunión íntima con Él y le ayuda a ejercer la autoridad delegada y le respalda en lo que va a hacer, y esa persona verá la gloria de Dios en todo lo que haga, porque el Espíritu Santo le está ayudando, diciendo el camino, diciendo lo que debe hacer. La competencia viene de Dios, no se hace nada a nivel humano, todo es el Espíritu de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores.
No es con fuerza ni poder, es con el Espíritu de Dios. Y qué lindo es saber que el Espíritu de Jehová está en el creyente también con la disposición de tener comunión. Déjeme decirle, una vez que tú sabes que el Espíritu Santo de Dios está en ti, que tú eres templo, no dice tabernáculo, así, un templo es algo sagrado, que tú reconoces que tu cuerpo, ojos, narices, oídos, todo tu ser es santo, sagrado. Dios quiso elegirlo para morar allí y hay muchas fuerzas externas que tratan de que tú mancilles esa pureza, esa santidad que Dios ha puesto en ti. Y esas fuerzas apelan a tu humanidad y vienen con mentiras en tu mente. Oh, es que tú eres limitado, que tú eres un ser humano, que tú eres débil, que tú no lo puedes todo, tú no eres perfecto. Muchas cosas raras, a ver si tú caes. Pero si tú te mantienes firme y dices, yo no voy a ofender a Dios, yo no acepto nada que no sea lo de Dios, yo quiero guardar siempre esta comunión con el Espíritu Santo, yo no le quiero contristar, etcétera, déjame decirte, toda tentación va a salir de ti y no tendrá efecto. Dice la Biblia, resiste al diablo, él no podrá contigo. Tú no podrás desmayar, no tendrás que desvanecer en tu fe. ¿Por qué? Porque ya dice, el pecado no se va a enseñorear sobre ti, dice Romanos. No te puede obligar, no te puede demandar, no es señor tuyo más. Cambiaste de señorío. Entonces ahora tú le obedeces solo al Espíritu Santo y se tiene que reconocer, porque justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios también. Y Dios hace justicia y declara, Él no puede fallar porque Él está firme en esa creencia que no me quiere desobedecer. Hermanos, si nosotros decidiéramos vivir así, estuviéramos atentos a todas esas artimañas del enemigo para no caer en ninguna. Atento a la voz del Espíritu de Dios que está dispuesto siempre para aclararnos todas las cosas, guiarnos por el camino verdadero. Si comprendiéramos qué significa esa comunión con el Espíritu Santo. Permita Dios que nosotros procuremos más y más tener esa comunión con Él, porque otra vez, teniendo la comunión con el Espíritu Santo, tenemos acceso a Dios. Él es Dios. Tenemos acceso directo. Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 3. Veamos qué nos dice el apóstol Juan allí. Primera de Juan 1, 3 dice, lo que hemos visto, hablando de Cristo, cuando vino a la tierra, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero la comunión por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Cuando una persona conoce el Evangelio, a esa persona se le da la oportunidad de que entre en comunión con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está en comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Y dice aquí, es una comunión, otra vez. No es solamente un conocimiento, es algo íntimo, profundo, una relación lo que Dios quiere que tengamos con Él. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí está hablando de una comunión entre nosotros, entre los hermanos. Si en verdad andamos en luz, en otras palabras, Jesús dijo que aquellos que están en la luz, que son hijos de luz, no andan en tinieblas, no andan haciendo obras que el enemigo usa a seres humanos para que vivan dañando las cosas, ofendiendo a Dios. Cuando una persona decide vivir apartada para Dios, esa persona está en comunión con los demás creyentes. Es testimonio vivo, la comunión entre creyentes, de que esa persona está bien con Dios. No hay chismes, no hay polémicas, no hay rencor, no hay vanidades, no hay cosas raras, no, solo hay una comunión entre hermanos. Y dice la palabra que si una persona anda en tinieblas, está mintiendo. No puede decir que está en comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a guiar a nadie a las tinieblas. Entonces, debemos siempre analizar nuestros pasos, cómo estamos siempre delante de Dios. Si esa comunión se mantiene allí, tenemos que ser sensibles, hermanos. Y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, Dios quiere que nosotros nos analicemos siempre. Si el Espíritu Santo muestra algo, tenemos que reconocer que es así y tenemos que confesarlo. ¿Qué significa confesar? Homologeo, decir lo mismo. Tenemos que decir las cosas como son y no tratar de dar excusas, de justificar nada, sino esto fue así, Señor, y lo confiesas. Y luego te arrepientes, pide perdón y decides ya no volverlo a hacer. Pero tienes que decirlo a Dios, no a la gente. Cuando Santiago dice que confiésense unos a otros para que sean sanados, es personas que si tu hermano peca contra ti, ve a esa persona y háblale. Entonces, sí, yo lo hice, perdóname, ya se va a sanar toda rencilla, todo eso. Aquí diciendo es que confesemos nuestros pecados a Dios. Pero Él los conoce, sí, pero nosotros debemos reconocer lo que hicimos y decirlo conscientemente para que las cosas sean saldadas. Entonces, Dios es fiel y justo, dice, y la sangre de Cristo va a perdonar todo pecado. No es perdonado un pecado que no ha sido confesado. Por eso, Dios es fiel y justo y perdona todo pecado confesado. Pero personas que dicen, no, yo no he pecado nada, cuidadito, pregúntale a Dios. Mejor haz como decía David, Señor, escudriña mi corazón. Y uno se mete con Dios en la comunión con el Espíritu, escudriña mi espíritu. Y te guía a la palabra y te muestra cosas. Y también David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pecados que pueden venir y no lo sabía, Señor, instrúyeme. El Espíritu te va a instruir, porque tienes temor de Dios, no le quieres ofender. Y hay personas que tienen la paz de Dios, como dice el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahí está. No todo el mundo es redarguido, ¿no? Una persona sabe cuando está bien y sabe cuando no está bien. Si está caminando con el temor de Dios. Tenemos la historia de Job. Dios
aprobó que Job era justo. Usted sabe en el capítulo 1 del libro de Job. Pero el diablo se metió, claro, empezó a disputar con Dios y vino toda esa calamidad sobre Job, incluyendo supuestos amigos que lo que querían hacerle sentir mal, culpable, bandido, tú has hecho algo malo, Pero Dios había dicho, no, Él es justo. Y los amigos, tú no eres justo, tú eres un bandido, tú has hecho cosas terribles, por eso estás viviendo así. Y Job decía, no, yo no he hecho nada malo. En su corazón no había acusación, porque él sabía que él no había ofendido a Dios. Pero le estaba yendo mal. Problemas había en su vida, sí, pero él sabía, él no ha fallado, punto. Porque Dios mismo daba testimonio. Y aquí dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sí se puede estar en paz con Dios. Cuando uno sabe que está caminando como Dios quiere, en el temor de Dios, en esa comunión con el Espíritu, no tomando decisiones a la ligera, sino esperando en Dios. Sí, tienes autoridad, sí, pero recibo órdenes primero, antes de ejercer autoridad. Porque somos cuerpo, no cabeza. La cabeza es la que da la orden. Tenemos que vivir así, sensibles. Dice también en el capítulo 5 de Primera de Juan, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una confianza. Cuando tú estás bien con Dios en este caminar, resistiendo todos esos embates del enemigo, todos esos ataques, y te mantienes siempre firme, adelante, guardando esa comunión con el Espíritu Santo. Recuerda, 1 Corintios 1, lo que decía, a los santificados en Cristo llamados a ser santos, que mantienen esa comunión con el Hijo por medio de su Espíritu. Si tú eres esa persona que estás así con Dios, hay una confianza al venir a Dios. Confianza tenemos en Dios. El recurso poderosísimo de la oración, del cual Dios ha hecho disposición para tu vida. Tú puedes tener plena confianza y seguridad de que si estás pidiendo algo, lo que tú quieras o lo que Dios quiera. ¿Qué dice allí? Si pedimos algo de acuerdo a qué, a la voluntad de Dios, será hecho. Otra vez, no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios quiere que se haga. Es Dios el que dirige. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, repito lo que dice la palabra en 1 Corintios también, el Espíritu Santo nos revela lo que hay en el corazón del Padre. Porque nadie conoció lo que hay en el espíritu del hombre, lo que hay en el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre, dice la palabra. Igualmente nadie conoció lo que hay en el corazón del Padre, sino el Espíritu de Dios. Y lo revela. Eso es lo maravilloso. Lo revela. Da a entender que todo lo que tú hagas será de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que pidas cuando te presentas a Dios, tienes entrada y será atendida esa petición. Porque esa petición va de acuerdo a su voluntad. Vea cómo nos dice en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Recuerda que el Hijo de Dios está en el cielo. El Espíritu Santo está con nosotros en la tierra. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que es Cristo, que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. El Espíritu Santo está en nosotros. Nuestro corazón no nos está redarguyendo, no nos está reprendiendo. Hay paz con Dios. Estamos caminando en sus caminos. El enemigo se podrá levantar. Sí, que se levante no quiere decir que tú estás mal. Recuerda a Job. El enemigo se levantó, pero no quería decir que Job estaba mal. No lo olvides. Y dice aquí que tenemos en el cielo a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que en algún momento que fallemos, en la eventualidad de que caigamos en alguna trampa, porque cualquier ser humano puede caer, la Biblia hemos leído, el que dice que no ha pecado se está engañando, analícese a ver qué Dios dice. Pero dice aquí, Él está allí intercediendo por nosotros, y Él está sentado al lado del Padre. Es una ilustración como de un juzgado, donde hay un juez, hay un abogado, hay un fiscal, acusador, el acusador de los hermanos, dice la palabra, pero hay un abogado que está intercediendo por nosotros delante del juez, y dice aquí que el acusador está pidiendo muerte, destrucción, condena contra tu vida, porque caíste en pecado, porque logró dominarte, porque ofendiste a Dios. Y tú estás ahora asustado que te presentas ante el trono de Dios y Dios te dice, no te asustes. Ven confiadamente ante el trono de la gracia y misericordia, porque te está esperando alguien allí. Tu abogado está contigo. Y Él conoce todo. Él sabe por qué fallaste. Él vivió toda tentación. Él se conduele porque en carne propia lo vivió, dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino Él fue tentado en todo, pero no pecó, nunca falló. Entonces, la Biblia nos manda a venir ante Dios. ¿Recuerda lo que decía Isaías 66? Que Dios decía, miraré a aquella persona que es pobre en espíritu y humilde y tiembla ante mi palabra. Dios les recibe, puede entrar confiadamente ante el trono de gracia para recibir misericordia. No condenación, misericordia. Misericordia y verdad son el cimiento del trono de Dios. Mire cómo dice en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 11, hablando de Cristo, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo, una sola ofrenda fue suficiente para que aquellos que estamos santificados en Él, llamados a ser santos, guardando esa santidad, esa comunión con el Espíritu, dice, esas personas fueron hechas perfectas para siempre con esa ofrenda. Cada vez que te acerques a Dios, Él intercede por ti. Esa ofrenda, esa sangre derramada, tiene poder para limpiarte de nuevo. Cada vez. Y dice el verso 15,
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente. No tenemos que estar cada día sacrificando animales. No, no más. Dice holocaustos y expiaciones por el pecado. No lo quieres tú, más muerte de animales, no más. Uno solo, un cordero santo fue inmolado y fue suficiente. Y podemos venir a Cristo ahora. Señor, tú me conoces. Hay comunión con Él por medio de su Espíritu. Verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En plena certidumbre de fe, confiadamente. Cuando tú vas a orar a Dios, sí, te vas a dirigir al ser maravilloso, eterno, todopoderoso, dueño, creador, sustentador del cielo y de la tierra, que ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Tú dirás, uy, tremendo. Oh, no, tu Padre, ve confiadamente, háblale. No tengas temor, háblale. Y a uno se le quita entonces esa presión. Es que, ¿quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién habitará, dice, con las llamas eternas? A aquellos que han sido guardados por Dios, protegidos por Dios. No tengas temor, no te vas a quemar. No te va a devorar esa llama. Entrarás y saldrás con la satisfacción de que hubo una audiencia a tu favor. Con la satisfacción de que el Rey del Universo te escuchó. Capítulo 11, versículo 6, dice, de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, mire la palabra necesario. Sin eso no está lo otro. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Son dos cosas. Primero, que Él está allí, te va a recibir. Y segundo, no te va a dejar salir con las manos vacías. Porque te acercaste a Dios correctamente. Es tremendo esto. Jesús habló y hay dos cosas que los discípulos le pidieron al Señor. El Señor les habló de todo, le enseñó todo. Pero dos inquietudes tuvieron ellos y la vamos a ver. Que le dijeron, Señor, lo necesitamos. Dos cosas. Y las dos las encontramos en el Evangelio de Lucas. Vaya por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Ahí encontramos la primera. Lucas 17, versículos 5 y 6. Dice así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ahí hubo una petición. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces uno cree que sí, yo tengo fe, pero a veces se quiere afectar la fe con los problemas, con las situaciones, con los ataques del enemigo, las cosas que vienen a la mente, esos bombardeos del enemigo tratando de afectar tu seguridad que tienes en la firmeza de la palabra de Dios. Y ellos eran igual. Aumentanos la fe, Señor.
Jesús les llamaba hombres de poca fe. Imagínense. Habían visto tantos milagros y todavía Jesús decía, les falta fe. Y les dice entonces el verso 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué más dice? Y os obedecería. Dirá, ¿cómo? Eso es imposible. No hay nada imposible para el que tiene fe en el Señor. El que se deja dirigir, el que sabe que Él es la cabeza. Y cuando Dios tiene algo que quiere que se haga en la tierra, y esa persona está en comunión perfecta con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir lo que hay en el corazón del Padre, y esa persona lo va a recibir, será orientada, lo hará. Déjame decirte, Dios va a respaldar todo lo que hagas, todo lo que digas, porque al final no eres tú, es Dios que lo está haciendo, usando un instrumento que se dispuso para Él, que está batallando en su humanidad, pero está honrando a Dios con toda su manera de vivir. Y no habrá nada imposible para ti. Ellos decían, dame más fe. Nosotros también decimos, Dios, dame más fe. Y el Señor dice, allá vamos. Esa fe va a venir. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lee la palabra, escucha la palabra, pide discernimiento de la palabra, profundiza en la palabra y Dios te va a ir revelando ese mundo espiritual invisible, pero real y glorioso. Y tu fe cada día será más alta, mayor, mayor, mayor. Y también otra petición que ellos le hicieron al Señor está en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Paremos allí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Pero Él es Dios. Él es el Hijo. Sí, pero Él vino como un ser humano. Y para poder tener acceso al trono de gracia y misericordia es por medio de la oración. No hay otra. Y Jesús oraba al Padre. Y vivía en oración permanente. Pablo dice orar sin cesar. Es una oración donde estás en comunión con Dios y en cualquier momento Dios te puede hablar y tú le puedes hablar. Pero Jesús aquí estaba orando al Padre y los discípulos veían que Él oraba y oraba y oraba y las cosas sucedían. Y nos da ejemplo a nosotros. Y debiera inquietarnos, pero si Jesús oraba, entonces es necesario orar. Claro que sí. ¿Quién te dijo que no? Oh, pero que ya Dios sabe todo, sí. Pero hay que orar. Y Jesús ahora le enseña. Primero le enseña el Padre Nuestro, debes enfocarte en Dios, porque otra vez es a Dios que le vas a hablar. Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Por qué voy al paso? Porque son oraciones profundas. Que si tú lo dices como una repetición vana, Jesús dijo, cuando oréis, no habléis palabrerías vanas, creyendo que serán oídos. Si tú te vas a dirigir a Dios, es a Dios, Padre nuestro, mi Padre y de todos nosotros. Y estás en el cielo. ¡Wow! Yo te puedo hablar, Dios. Tu nombre sea santificado. Que todo lo que hable de ti sea santificando tu nombre. Que tu reino venga a la tierra y se haga tu voluntad, Señor. No de cualquier manera, sino de la manera perfecta,
comenzando por mi vida, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y uno cuando ora el Padre Nuestro es en plena conciencia de lo que estás diciendo. Y luego viene ahora, ya te presentaste, ya sabes lo que hay, quieres que se haga lo de Dios. Ahora viene la parte tuya, la petición. Le dice el Señor, verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración muy completa, muy profunda, muy poderosa. Y Jesús la enseñó. Y al mismo tiempo es muy sencilla. Una la puede aprender. Y luego les da un ejemplo. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. ¿Será así? No, el Señor dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Oh sí? Y yo os digo, dijo él, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué está diciendo Jesús? Tenemos necesidades. El enemigo se levanta, nos quiere destruir. Pide. Busca. Llama. Porque tú tienes derecho a entrar delante de Dios porque Cristo te da ese derecho. Tú puedes entrar confiadamente ante el trono de Dios y no se te cerrará la puerta. Te darán paso para que hables con Dios. Pide en confianza. Como dice, este hombre vino de noche, eran amigos. Y dice, voy a ir donde mi amigo, él me va a dar, me va a atender. Él fue porque eran amigos. Y Dios tiene íntima comunión contigo, es amigo íntimo. Dice, pide y se te dará. Busca y hallarás. Da a entender que cuando estás buscando y todo parece que está cerrado, es imposible encontrarlo, no es imposible. Tú buscas y hallarás. Recuerda, buscas dirigido por el Espíritu Santo, no por tu antojo. No es que se haga lo que tú quieras, es que se haga lo que Dios quiera. Dios te dice, busca de ese lado, Señor, no hay nada. Busca lo que hay, búscalo. Llama y se te abrirá. Y luego dice, versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tú le pides, es Dios, es el Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu de Dios, tienes todo. Pero pídele a Dios aquellas cosas que te afectan, que tratan de dañar tu relación con el Espíritu Santo. Pídele a Dios fuerzas para vencer. Y Dios te enseñará y te dará su Espíritu en plenitud, con todo su poder y autoridad. Tengo que terminar en 2 sitios todavía. Pero voy a ver, es un ejemplo de arrepentimiento, que no es el Salmo 51, es un ejemplo de arrepentimiento en el libro de Daniel, capítulo 9, porque hubo algo terrible que pasó el pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Hemos leído Juan 1, primera de Juan 1,
que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero estaban requisitos si confesamos. ¿Cómo podemos confesar? Porque si hay pecado en el medio, se volvió un obstáculo. Leíamos en Isaías 59. Quiere decir que podemos venir a Dios, pero tenemos que analizarnos si todo está bien. Entonces, esta oración que hizo Daniel, vaya por favor, Daniel capítulo 9. Versículo 8. Voy a comenzar a leer aquí. Dice, oh Jehová, Daniel está orando a Dios. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Hay un reconocimiento de que le fallaron a Dios. No es que Dios mandó un castigo porque se le antojó, sino es justo el castigo, por más duro que fuera. Él dice aquí, reconoce, dice verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Verso 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Pero Él dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Paremos allí. Hay algo aquí en Daniel que reconoce la maldad del pueblo. Se incluye. Daniel era justo delante de Dios, pero se incluye como parte del pueblo que ha pecado, que ha ofendido a Dios. Y dice, pero no hemos venido a Dios a pedir misericordia para entonces arrepentirnos y conocer qué quiere Dios que hagamos, su verdad. Es hora de confesar y luego de arrepentirnos cuando Dios revela la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está obstaculizando? Como decía Isaías 59. Entonces, dice el verso 15, ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona,
Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esa es una oración que llega a Dios. Una oración que tiene todo lo que Dios requiere para que la oración venga y sea atendida. Y la tenemos como ejemplo. No podemos culpar a Dios de nada malo porque no hay injusticias en Dios. Si algo acontece que no está bien, miremos hacia nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Y termino entonces en el libro de los Salmos, otra vez en el Salmo 34. Cuando Dios escucha una oración, cuando todo es correcto, podemos decir lo que decía aquí David. Salmo 34, desde el verso 1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y voy a saltar al verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hay una seguridad allí. Cuando una persona ha venido a Dios correctamente, se presenta delante del trono de la gracia, esa persona recibe de parte de Dios atención y se resuelve lo que se debe resolver. Y vendrá una alabanza, un cántico nuevo a tu boca. Sí, estabas afligido, estabas pisoteado, pero Dios te levanta. Y Dios, como dice aquí, hará que cada aflicción tuya te sea quitada, te va a librar. Ven confiadamente ante el trono de Dios. Pero recuerda, poniendo primero las cosas en orden delante de Dios. Pidiéndole a Dios que te analice, que te revise. El Espíritu Santo te mostrará si la comunión ha sido afectada en alguna parte. Y una vez que obedeces, haces lo que tienes que hacer, reconoce, Dios está contigo y Dios te va a levantar de nuevo. Pongámonos en pie y vamos a orar. Bendito sea el Señor para siempre.